Bueno, hermanos, pues buenos días y continuamos con nuestro estudio de Primera de Juan. Y hoy vamos a llegar a un pasaje clave. Vamos a estar en el capítulo 4, los versículos del 1 al 6. Pero para recordaros un poco el contexto, Juan le está escribiendo a esta audiencia desconocida que está siendo atacada por los falsos maestros de la congregación que se habían infiltrado, y el propósito lo encontramos en el capítulo 5, versículo 13. Primero de Juan 5:13 dice así: estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El propósito principal es que debemos de saber quién es cristiano. Y este propósito principal, a su vez, tenía dos propósitos más. El primer propósito es que debemos de saber quién es cristiano para distinguir un verdadero maestro de un falso maestro que está atacando a los verdaderos creyentes. En segundo lugar, es que debemos de saber quién es cristiano para examinarnos nosotros mismos a ver si estamos en la fe. Y todo este conocimiento y estas pruebas se hacen con las pruebas que va dando Juan en esta epístola. Así que es por esto que Juan, desde el capítulo 1, versículo 1, le va mostrando pruebas que tiene un cristiano para evidenciar su fe. En estos tres primeros capítulos y en el contenido general de la carta, Juan le está mostrando evidencia de quién verdaderamente es salvo por las pruebas que pasan y quién parece serlo, pero no lo es. Le muestra la diferencia entre la verdad y la mentira, entre la diferencia entre la luz y las tinieblas, entre el amor y el odio, entre la obediencia y la desobediencia. Y ahora aquí en el capítulo 4, lo que Juan va a hacer a partir de aquí es una transición. Y lleva a esta audiencia y a nosotros a uno de los puntos más importantes de toda la carta. Este pasaje, hermano, es fundamental. Este pasaje es uno de los diamantes en bruto de esta carta. Juan nos está llevando ya ahora aquí más que nunca a la acción espiritual y apela y nos manda a trabajar en el discernimiento espiritual en la iglesia y cuando salimos de ella, para protegernos a nosotros mismos como creyentes y para también proteger a la iglesia del Señor. Y aquí, hermanos, estamos incluidos todos, cada uno de nosotros. Primero de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 6, dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo lo oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos las gracias por un día más de vida que tú nos das. Gracias porque podemos estar un día más en tu palabra, Señor. Gracias porque podemos estar un día más meditando en ella. Y te pido, Señor, que tú me uses a mí como un siervo inútil que soy, como un instrumento tuyo para tu gloria, Señor. Que tú pongas las palabras en mi corazón, Señor, en mi boca, Señor, para adorarte por medio de la predicación de tu palabra.
y que tú nos ayudes, Señor, a todos y cada uno de nosotros a leer tu palabra, a entenderla, a aplicarla a nuestra vida, a crecer en santificación, y que tú abras nuestros corazones, Señor, para que podamos, Señor, gloriarnos mediante el entendimiento y la aplicación de tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El periódico El País, en su canal de YouTube, tiene una sección que se llama El Comidista. Y esta sección consiste en que una persona es experta en un tipo concreto de comida, y esta persona es expuesta a muchos tipos diferentes o marcas de esa comida en particular, y no le ponen ninguna etiqueta de cuál es cada una. Y él va diferenciando cuál tiene más o menos calidad, cuál es la verdadera y cuál es la falsa, según el sabor, la apariencia, el olor, etc. Y muchas veces, según el aspecto de cada una, dudan. Parecen una cosa a los ojos, pero luego no lo es. ¿Y cómo la diferencian? Y dicen, no, esta es la verdadera, es por las pruebas que a ellos le ponen. En la iglesia y en el mundo evangélico constantemente es así. Hay muchas personas que se llaman a sí mismos cristianos, se llaman a sí mismos maestros de la palabra, se llaman a sí mismos predicadores, pero no lo son realmente. Y engañan a muchas personas que le siguen sin ningún rigor, simplemente porque pertenecen al mundo evangélico. Recientemente vi una entrevista en YouTube de un joven bastante famoso que se denomina a sí mismo un predicador de la palabra, aunque él es un motivador de jóvenes principalmente, y este joven, entre otras cosas, afirmó que todos los seres humanos son hijos de Dios, que el ser humano es tan poderoso de oponerse a algo que Dios quiera, y que Dios tiene que colaborar con nosotros para cumplir su propósito, y si no, no puede. Esto nos enseña que tanto Internet como el mundo está lleno de basura espiritual. Estamos expuestos constantemente y somos bombardeados por la basura espiritual más desviada de la palabra de Dios, pero que es disfrazada como si lo fuera. Parece una cosa, pero no lo es. No hay un veneno más grande espiritual, hermano, que disfrazar la palabra de Dios de lo que no es la palabra de Dios. Y en medio de toda esta influencia espiritual engañosa que pertenece al sistema maligno de Satanás, en medio de todo esto se encuentra la Iglesia de Cristo. ¿Cómo vamos a combatir y protegernos a nosotros mismos y a la Iglesia de Cristo ante tales influencias del mundo? ¿Cómo vamos a distinguir lo que es un verdadero predicador de la palabra de Dios de un falso maestro? Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6 nos da la respuesta. Tenemos que tener discernimiento espiritual. Tenemos que usar nuestro discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es la guía del Espíritu Santo para la aplicación del conocimiento de la palabra de Dios y así distinguir la mentira de la verdad, el error de lo correcto, lo que es bíblico de lo que no parece serlo, de lo que no lo es. Y tanto estos cristianos a los que le está hablando aquí Juan le escribe, como nosotros nos encontramos constantemente en esta situación. Tenemos que tener discernimiento espiritual, tenemos que evaluarlo, todo lo que oigamos y todo lo que veamos a la luz de lo que dice la palabra de Dios, que es la autoridad. Usa tu discernimiento espiritual. Usa tu discernimiento espiritual. Y vamos a ver en el versículo 1, vamos a ver el mandamiento a discernir, versículo 1, y versículo 2 al 6, las pruebas para discernir, versículo
2 al 6. Fijaros, en primer lugar, para usar nuestro discernimiento espiritual, tenemos que tener claro que es un mandamiento. Versículo 1, el mandamiento a discernir, dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Después de que Juan les muestre el pasaje inmediatamente anterior, que tienen fruto espiritual porque el Espíritu Santo vive en ellos, Juan apela al discernimiento espiritual que tiene todo cristiano por el poder del Espíritu Santo. En primer lugar, Juan nos manda aquí a ser cuidadosos. Nos dice: amados, no creáis a todo espíritu. Juan nos muestra aquí, después de mostrar la obra del Espíritu Santo, la transición que hay entre la obra de todo espíritu inmundo de los falsos maestros y la falsa enseñanza, la diferencia que hay entre la obra del Espíritu Santo. Y puesto que los falsos maestros tienen la mentira como su arma principal, Juan aquí nos manda a no creer todo lo que escuchamos. Ese verbo que ve ahí, creáis, junto con la palabra no, da un mandato en negativo. Y la idea que nos da es que dejemos de creer. Y nos da la idea de que algunos estaban empezando incluso a creer a estos falsos maestros que se habían infiltrado y estaban engañando a la congregación. Y debían de dejar de hacerlo inmediatamente. ¿Qué debía de hacer esta audiencia? Y nosotros debemos de usar nuestro discernimiento espiritual. Usa tu discernimiento espiritual. Debemos de usar nuestro discernimiento espiritual para comprobar si lo que se está diciendo es la palabra de Dios. Sin discernimiento espiritual, hermano, nos lo comemos todo. Nos comemos lo bueno y nos comemos también las falsas doctrinas. Y nuestra vida espiritual incluso puede verse afectada en gran manera. Y tenemos que entender esto, hermano, no tenemos que decir a todo que sí. No tenemos que darlo todo por hecho. No basta un edificio, que haya un cartel de iglesia. No basta con que alguien sea miembro de una iglesia, con que esté escrito ahí en el libro de una iglesia. No hace falta, no basta con una simple declaración para congregarnos en un lugar en concreto. Tenemos que examinarlo todo, hermano. Primero debemos de ver si concuerda con lo que dice la palabra de Dios, especialmente en el púlpito. Y esto va a traer ataques. Nos van a llamar legalistas, nos criticarán, nos llamarán santurrones, nos lloverá la oposición. Pero, hermano, hay que poner fronteras, porque lo que está en juego es muy serio. ¿Cómo distinguimos todo esto? Usando nuestro discernimiento espiritual. ¿Es lo que dice la palabra de Dios lo que está diciendo ese hombre? ¿O parece serlo, pero dice lo contrario? Fijaros cómo sigue el versículo. Si nos probáis los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué debía de hacer esta audiencia? ¿Debía de aceptar todo lo que estaban escuchando? No. Aquí encontramos un enorme contraste. Dice, si nos probáis los espíritus, si son de Dios. Usa tu discernimiento espiritual. Fijaros, hermanos, cómo debemos de usar nuestro discernimiento espiritual. No solo debemos de estar alerta para desechar las malas influencias espirituales, sino que debemos de examinar si aquello que escuchamos pertenece a la palabra de Dios. Ese verbo probar se refiere a examinar si algo es auténtico. Y este verbo se usa para ver si el metal es verdadero. Se mete el metal en el horno y el falso metal se derrite y el verdadero metal se purifica. De igual manera debemos de examinar y discernir
aquellos que se denominan maestros para ver si son verdaderos o falsos con la prueba de la sana doctrina. ¿Pasa la prueba? Eso es lo que debemos de examinar. Debemos de ser, como nos dice Hechos 17:11, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, y dice, escudriñando cada día la Escritura para ver si estas cosas eran así. No lo creáis hasta que no hayan pasado la prueba de la palabra de Dios. Así sabréis si son verdaderos maestros o si parecen serlo, pero son falsos maestros del maligno. Además, esto examen espiritual, el uso de nuestro discernimiento espiritual no es algo que se haga en un momento determinado. El tiempo de este verbo nos indica que esto es algo que se hace constantemente. Así es la vida del cristiano. Vivimos con discernimiento espiritual, probando todo predicador, aunque diga que venga de Dios. ¿Cómo vamos a combatir esto, hermano? ¿Qué armas tenemos para distinguir lo que es verdad de lo que parece serlo? ¿Cuál es el arma del Espíritu Santo para usar el discernimiento espiritual? El arma es la palabra de Dios, que es la verdad. Si conocemos la palabra de Dios, vamos a distinguir lo que nos presentan como la palabra de Dios, pero es el mensaje del maligno. Y es triste, hermano, es muy triste ver congregaciones donde el conocimiento de la palabra de Dios, donde la teología no tiene lugar, donde no se preocupan de quién se va a subir al púlpito, donde el mensaje de la palabra de Dios es algo sin importancia, donde es algo añadido y que solo se preocupan si se tratan bien los unos con los otros, tener más personas entre ellos, etc. Y es aquí donde más se aprovechan los falsos maestros para devorar sus presas. Están en su hábitat. La palabra de Dios es fundamental para el discernimiento bíblico, para el discernimiento espiritual. Es nuestra defensa, hermano, contra el error y el engaño espiritual. Aparte, este versículo nos da el motivo, fijaros. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Fijaros como Juan aquí no dice, algunos han salido por el mundo. Pocos han salido por el mundo. No, especifica y dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y esto es sumamente importante. Esto es sumamente grave, hermano. La Biblia afirma que los falsos maestros son muchos. Y nunca dice que los verdaderos maestros son muchos. Hay más falsos maestros que verdaderos maestros. Y tenemos que entender algo. No es que esta audiencia esté luchando con falsos maestros y nosotros ya estemos en otro tiempo y eso ya sea cosa del pasado. No, hermano, ahora más que nunca. Nosotros en este tiempo presente vamos a luchar con falsos maestros y con falsa doctrina, ahora y siempre. Y es fundamental que entendamos esto, porque el discernimiento espiritual, para reconocerlo, nos incluye a todos. No está reservado el discernimiento espiritual para los pastores, para los líderes, no está reservado para creyentes muy selectos. Esto nos incluye a todos. A cada creyente para no creerlo. Debemos de usar el discernimiento espiritual. Estos falsos profetas se denominan cristianos. Ellos te lo dicen, yo soy cristiano, creo lo mismo que tú. De hecho, citan la Biblia, se suben a los púlpitos, hablan a la gente. Pero su mensaje es del maligno. Dice el versículo que ellos han salido por el mundo.
Ellos han inundado el mundo, han inundado las congregaciones del mundo. Se han infiltrado en ellas vestidos de ovejas para devorar al rebaño desde dentro. Es igual que lo que nos dice Judas 1:4, ¿recordáis? Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Fijaros en este pasaje, 2 Corintios 11, del 13 al 15, dice, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. ¿Cuál es la táctica que usa Satanás según este versículo, hermano? Despliega sus falsos maestros por la iglesia, donde presentan encubiertamente su herejía destructores. Pone a sus falsos maestros que dicen ser cristianos, que nombran a Jesucristo, y cogen un poco de la verdad y la sabotean sutilmente con error y te la presentan como si fuera la palabra de Dios. Y esto, hermano, es sumamente peligroso. Porque, hermanos, pensadlo por un momento. Si se presentaran en la iglesia y entraran por la puerta directamente descubriendo su herejía, diciendo su herejía, lo descubriríamos de inmediato, ¿verdad? Pero se disfrazan de cristianos para ser aceptados y pasado un tiempo, muy sutilmente, van atacando al rebaño. Es por esto que debemos de usar el discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para desenmascararlo y decir, no, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y lo mismo es, hermanos, cuando salimos fuera de nuestra congregación y vamos a una supuesta iglesia con un cartel de iglesia evangélica y ya determinamos, bueno, ya está aquí, nuestros hermanos ya, aquí se predica la palabra y todos somos hermanos y... No, hermanos. O si escuchamos a alguien por internet, o si leemos algún libro de librería cristiana, o si escuchamos una radio evangélica, o si vemos un canal de televisión, hermanos, cuidado, porque ellos se han infiltrado por todos los lugares. No creas todo lo que te afirmen. Usa tu discernimiento espiritual, ponlo a prueba, examínalo a la luz de lo que dice la palabra de Dios con el discernimiento espiritual que tienes debido a que mora en ti el Espíritu Santo. Y recuerda que esto no está reservado para la élite espiritual. Esto es todo y cada uno de los creyentes. Cumple con el mandato de usar discernimiento espiritual. Ahora, en los versículos del 2 al 6, vemos las pruebas para discernir. Las pruebas para discernir. Fijaros lo que dice, versículo 2 al 6, dice así. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo lo oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Fijaros, hermanos, en primer lugar,
vamos a ver la predicación. La predicación, versículos 2 al 4. Y en segundo lugar, versículos 5 y 6, 4 al 6, vamos a ver la respuesta. Versículos 2 y 3, perdón. La predicación, versículos 4 al 6, la respuesta. Fijaros la predicación, versículos 2 al 4. Y la idea de estos versículos es esta. Un verdadero predicador proclama y glorifica a Cristo. Un verdadero predicador proclama y glorifica a Cristo. Versículo 2, fijaros la primera prueba, dice así: en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Esto es lo primero que tenemos que examinar. ¿Qué enseña acerca de la persona de Cristo? Toda persona que enseñe, su enseñanza debe de estar centrada en lo que la palabra de Dios revela con respecto a Cristo. Y esto es enseñado por el Espíritu Santo. Esto es sumamente importante, hermanos. No basta con una supuesta predicación que nombre a Cristo, que lea un versículo, que use lenguaje cristiano. No, Señor. Un verdadero predicador proclama y glorifica a Cristo. Su predicación está centrada en darle la gloria a Cristo. Este es su objetivo principal. Este es su objetivo primordial. Esta es la mayor prueba. La prueba de su predicación es si concuerda con la Biblia. Si está sometido ese predicador a lo que enseña la palabra de Dios. Si basa su mensaje en la palabra de Dios. Si el mensaje está glorificando a Cristo. El mensaje del Espíritu Santo siempre glorifica a Cristo. ¿A quién debe hacerse ese examen? El versículo nos lo dice muy claramente. Este mensaje, este examen debe hacerse a toda persona. No hay excepciones aquí, sea quien sea. La prueba de que es un verdadero predicador debemos de hacerla por medio de su predicación. Y fijaros cómo Juan expresa cómo es una verdadera predicación. ¿Qué predica? ¿Qué es lo que él proclama? Dice que Jesucristo ha venido en carne. Esta prueba, esta parte del versículo nos muestra aquí la prueba definitiva de todo cristiano y de todo predicador de la palabra de Dios. Su actitud y su creencia en quién es el Señor Jesucristo es primordial. No basta con decir que alguien cree en el Señor Jesucristo, porque los falsos maestros siempre te dicen esto. Lo importante es ver qué es lo que creen acerca de Cristo. El versículo nos dice en primer lugar, Jesucristo ha venido. Ha venido. Esta afirmación de Juan nos indica que Jesucristo ya existía anteriormente, que Él venía de otra parte. Ninguno de nosotros podemos decir que hemos venido, sino que todos decimos que hemos nacido. Todos hemos nacido. Pero el Señor Jesucristo no nació, Él vino. Él vino. Primera de Juan 1:1. Fijaros, dice, lo que era desde el principio. El Hijo de Dios se ha manifestado, vino a este mundo. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Tenemos que ser completamente conscientes de esto, hermanos. El niño en el pesebre es el que vino del reino de la gloria. Él entró en el mundo. Él no es de este mundo. Él es un visitante del reino de gloria que apartó su gloria momentáneamente. Esto nos muestra la divinidad de Cristo como Dios que es. Cristo ha venido.
Pero fijaros, el versículo nos da un detalle más, nos dice en carne. La segunda persona de la Trinidad añadió la naturaleza humana a su naturaleza divina para así tener una muerte sustitutiva como ser humano por los pecadores, por los pecados de los hombres. Esta es la única forma que podía redimir a los que creyeran en él. Juan 1,14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Colosenses 1,22 nos explica cómo Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Entiendes esto, querido hermano? ¿Entiendes esto, querido amigo? Fijaros en algo más que nos dice el versículo. El versículo nos detalla, nos dice Jesucristo. Jesucristo. ¿Por qué Juan aquí nos dice Jesús ha venido en carne? ¿O Cristo ha venido en carne? Porque Juan aquí usa a Jesucristo porque es una forma de subrayar su unidad de la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es una persona, pero tiene dos naturalezas, como hemos visto, la divina y la humana. La divina nos muestra que Él es Dios, que Él otorga la salvación, y la humana paga por nosotros como el sustituto perfecto por nuestro pecado. Ahora, ¿por qué Juan aquí nos da tantos detalles de la persona de Cristo en una predicación, en una verdadera predicación? El versículo 3 nos lo aclara. Dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y la idea aquí de este versículo, hermano, es la misma que la anterior, pero al contrario. Un verdadero maestro de la palabra de Dios proclama y glorifica a Cristo, pero un falso predicador no proclama ni glorifica a Cristo. La razón por la que Juan aclara aquí quién es el Señor Jesucristo es porque los falsos maestros precisamente lo que estaban haciendo es atacar las dos naturalezas del Señor Jesucristo. Una de estas herejías, por ejemplo, decía que Jesús de Nazaret era un hombre como los demás y que fue bautizado, pero que cuando fue bautizado el Cristo eterno vino a él y empezó a utilizarlo en su ministerio, pero que cuando llegó el momento de la cruz, el Cristo eterno lo abandonó y el que murió era solamente Jesús el hombre. Y esto es una herejía. Otra de las herejías decía que Cristo no tenía un cuerpo humano, sino que adoptó una especie de cuerpo fantasmal. Lo veía, pero no era real. Decían también, otra de las herejías, que Cristo era solo un hombre, que era un hombre maravilloso, que era un hombre muy inteligente, que era el mayor religioso de todos los tiempos, hasta el punto de que era capaz de enseñar. Y otros decían que tenía una especie de disfraz de ser humano. Todas estas herejías estaban diciendo. Cuando cambiamos la persona del Señor Jesucristo, tanto en su humanidad como en su divinidad, tenemos una herejía. ¿Sabéis qué, hermanos? Todas estas enseñanzas lo que hacían, y este es el punto central, lo que hacían era quitarle mérito a Cristo. No lo proclamaban, no le daban la gloria. Este es el eje de la falsa enseñanza.
Y quizás, hermanos, podemos escuchar a alguien predicar y no decirte esta herejía. Pero el punto y la base para probar, examinar y discernir si es un verdadero predicador no es solo que no diga herejía, sino que el enfoque es hablarle a la persona de Cristo. Que Cristo no esté desplazado de la predicación, sino todo lo contrario. Un falso predicador enfoca la atención sobre sus experiencias personales, sobre él mismo, sobre otras personas, para que así Cristo esté desplazado y las personas no se maravillen de la persona de Cristo. El objetivo de un falso predicador es que el punto de atracción de su predicación sea él, no Cristo. Que las personas, cuando lo escuchen, digan: ¡qué hombre tan listo! ¡Qué bien habla! ¡Qué hombre tan maravilloso! ¡Qué experiencia que he tenido! ¡Qué cosas tan bonitas me dice! ¡Qué feliz que me voy a mi casa a continuar con mi vida! Pero sabéis que el verdadero predicador proclama y glorifica a Cristo. El verdadero predicador te hace decir qué maravilloso Salvador es Cristo. El punto de atracción es Cristo, no el predicador. Pablo decía en 1 Corintios 1:23: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Aquí está la prueba, hermanos, para usar el discernimiento espiritual. ¿Qué predica un verdadero predicador de la palabra de Dios? Él proclama y glorifica a Cristo, a su persona, a su obra. ¿A quién es Cristo? Que es Dios hombre que bajó del cielo, tomó humanidad sin pecado, quien obedeció de manera perfecta a la ley de Dios, quien fue a la cruz, quien murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que venció a la muerte, que nos provee vida eterna por ser el único mediador entre Dios y los hombres, por medio del arrepentimiento de pecados y la fe en Cristo como su Señor y Salvador. Esto predica a un verdadero predicador de la palabra de Dios. No trae un mensaje mundano. La atracción de su predicación es Cristo. Esta es la primera prueba, hermano. Esta es la segunda prueba, perdón. Un verdadero predicador de la palabra de Dios predica a Cristo, proclama y le da la gloria a Cristo. ¿Qué es lo que vemos en segundo lugar? Los versículos del 4 al 6 nos dan la respuesta. La respuesta. Fijaros lo que dice versículos 4 y 6. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo lo oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Qué es lo que encontramos aquí, hermanos? Aquí vamos a encontrar dos audiencias que responden de manera diferente a los dos tipos de proclamaciones que acabamos de ver. Los falsos maestros no proclaman a Cristo, pero los verdaderos maestros proclaman y glorifican a Cristo. Fijaros cuál es la respuesta en los versículos 4 y 5 ante los falsos maestros. ¿Qué diferentes respuestas hay? Fijaros, observad el versículo 4, porque aquí encontramos un consuelo enorme. Si por el motivo que sea escuchamos una falsa enseñanza, ¿qué sucede? ¿Qué le sucede a un cristiano? ¿Nos vamos a ir detrás de los falsos maestros y los vamos a seguir? No. El versículo 4 nos dice: hijitos,
Vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y la idea que nos da este versículo es que el Espíritu Santo que mora en nosotros asegura nuestra perseverancia en la fe hasta que estemos en la gloria. Fijaros, Juan se refiere aquí a los creyentes, le indica su identidad espiritual primeramente. Le dice: hijitos, vosotros sois de Dios. Juan aquí y en los anteriores versículos no se anda con chiquitas. O eres de Dios o no eres de Dios. Y con estas palabras, Juan, esta audiencia y a nosotros nos da seguridad ante los falsos maestros. Y esto nos consuela espiritualmente. Desde la regeneración de cada creyente posee la simiente incorruptible de vida eterna. Y esto quiere decir que ningún engaño satánico puede alejarnos para siempre de Dios. No vamos a ser arrastrados, vamos a perseverar en la fe. Y el motivo de esto no es nuestra propia fuerza. El motivo de esto, como nos sigue diciendo el versículo, es que el Espíritu Santo vive en nosotros. Nos preserva, nos da el discernimiento espiritual que debemos de usar para reconocerlo y ser guardados por Dios de la apostasía. Judas 1:24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Los cristianos no pertenecen al mundo, sino que pertenecen a Dios. No están en oscuridad espiritual, sino que han sido iluminados por Dios. Se les ha dado discernimiento espiritual y por lo tanto, ante el peligro que conllevan los falsos maestros, los cristianos pueden estar seguros. Tienen este consuelo. Tenemos este consuelo de que no vamos a ser arrastrados por Satanás, ya que somos de Dios. Sin embargo, y tristemente, las proclamaciones de los falsos maestros, sus falsas enseñanzas, no solo son una prueba de quiénes son ellos, sino de quienes no son salvos. ¿Cómo lo sabemos? El versículo 5 nos lo explica. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo lo oye. ¿Quiénes son ellos? Los falsos profetas, versículo 1. Los que tienen el espíritu del anticristo, versículo 3. Los que tienen el espíritu del error, versículo 6. Son los que no proclaman a Cristo, sino que le dan al mundo lo que quieren. Estos falsos maestros son del mundo, han salido por el mundo, están absorbidos por el mundo y se infiltran en la iglesia para darle a las personas inconversas que aman el mundo y que son del mundo exactamente lo que quieren oír. Y de nuevo Juan aquí les indica su condición espiritual. No les dice que son de Dios, sino que ellos son del mundo. Y debido a su condición espiritual, es por lo que escuchan a los falsos maestros, es por lo que ellos se sienten atraídos por los falsos maestros. Los falsos maestros le dan exactamente lo que quieren. Sacian su apetito de su amor por el mundo y de su amor por las cosas del mundo, pero la aderezan y la suavizan con algo de Biblia. Y no solo lo oyen, como nos dice el versículo, sino que esta palabra implica que tienen los mismos deseos del mundo que los falsos maestros, que se identifican con ellos, que tienen el mismo modo de vida, que se sienten atraídos por ellos. Toda su vida están enraizadas al mundo. Dicen, este hombre es justo,
lo que yo quería escuchar. Su identidad es del mundo, su confesión es del mundo, sus palabras, sus conversaciones son del mundo, su gente es del mundo. Entonces, si toda su vida gira en torno al mundo, ¿por qué alguien así debería llamarse cristiano? ¿No nos damos cuenta, hermanos, que una vida así da evidencia de que no pertenece a Dios? Tozer decía en una ocasión, y cito, el Espíritu Santo nunca entra en una persona y luego lo deja vivir como el mundo. Puedes estar seguro de eso. Fin de la cita. Los que son del mundo, al no tener en ellos el Espíritu Santo, son arrastrados por los falsos maestros, ya que no pueden usar el discernimiento espiritual que no tienen. Ahora en el versículo 6 encontramos la segunda respuesta. Y encontramos la respuesta ante los verdaderos maestros. Versículo 6 dice así: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto sabemos cuál es el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Fijaros, hermano, este versículo 6 cómo empieza, ¿verdad? Qué contraste de ellos a nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Juan se refiere aquí a los verdaderos predicadores de la palabra de Dios. Se refiere a él como apóstoles y a todos los que estuvieron anteriormente, antes que él. Los que fueron fieles al Señor, los que predicaron y predican la palabra de Dios, los que proclaman y glorifican a Cristo, son oídos por los verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes rechazan a los falsos maestros, pero cuando ven y escuchan a un verdadero maestro, a un verdadero predicador de la palabra de Dios, que proclama y glorifica a Cristo, son atraídos irremediablemente hacia ellos. Y la razón no es que le guste mucho el hombre que está hablando, la razón es que está predicando a Cristo. El punto de atracción es Cristo. Al igual que el Espíritu Santo nos da el discernimiento espiritual para reconocer a un falso maestro, también nos da el discernimiento espiritual para reconocer a un verdadero maestro de la palabra de Dios y sentirnos atraídos espiritualmente hacia su proclamación de Cristo. Estamos unidos por la palabra de Dios, hermano. Estamos unidos por el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. Nuestra confesión es la misma, nuestra gente es la misma, ya que nuestra identidad espiritual es la misma. Pertenecemos a Dios. Tenemos el mismo deseo en nuestro corazón, glorificar a Cristo porque lo amamos. Pero al igual que el verdadero creyente es atraído hacia el verdadero maestro, aquellos que no son creyentes, ¿sabéis qué hacen? Lo rechazan. Porque no alimentan su apetito del mundo. Y salen de las congregaciones al mundo, al sistema del mundo y junto con los falsos maestros que pertenecen al mundo. Primero de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Es por estas dos diferentes respuestas por las que el versículo nos termina diciendo: por esto sabemos cuál es el espíritu de la verdad y cuál es el espíritu del error. Todo esto, hermano, solo es posible examinarlo a la luz de la palabra de Dios a través del discernimiento espiritual que tiene todo creyente, ya que el Espíritu Santo vive y mora en nosotros. Somos de Dios. Querido hermano y querido amigo, pregúntate esto: ¿qué es lo que a mí me atrae?
¿Qué es lo que te atrae? ¿Te atrae la palabra de Dios predicada fielmente, que proclama y glorifica a Cristo? ¿O te atrae más un hombre del mundo que no declara ni proclama a Cristo, pero que dice que es cristiano y tiene muchas palabras bonitas? Tengamos cuidado, hermanos, y examinemos a la luz de esta verdad sobre a quién pertenecemos. Somos de Dios. Usemos nuestro discernimiento espiritual. Vamos a ver.